Thank you very much for the invitation to present the work I did during my fellowship in Japan, entitled Immune Cells on the Corneal Endothelium of an Allogeneic Corneal Transplantation Rapid Model. Corneal transplantation has undergone a rapid advance in the last decade and is one of the most common transplantations performed in the world. Only the United States, the Eye Bank Association of America, reported more than 69,000 donor corneas were provided for transplantation in 2016. The leading causes of corneal endothelial dysfunction are Fuchs endothelial dystrophy and bullous keratopathy. These are also the two most common indications for corneal endothelial transplantation. Previously, penetrating keratoplasty was the treatment of choice. However, over the last 15 years, Décimer stripping automated endothelial keratoplasty has become the gold standard treatment. As we can see in DISEC, the Décimer's membrane and the diseased endothelium of the host are being removed and replaced by a graft comprising of stroma, Décimer's membrane, and healthy endothelium. Although corneal transplantation shows excellent results, increased endothelial cell loss, even in cases with a successful clinical outcome, remains a fundamental problem in the maintenance of the graft. Nakagawa estimated the mean endothelial cell loss as a percentage over the original cell count and found at 1 year was 34% and at 3 years 51%. The pathophysiology of the corneal endothelial cell loss following corneal transplantation remains unknown. We used specular microscopy to investigate patients that had undergone PK, DISEC, or had cytomegalovirus infection. As you can see, it was of great interest to see some white cell-like dots lying in the corneal endothelium of all the patients. These allow us to hypothesize that there are some other cells present in the corneal endothelium that maybe are involved with the corneal endothelium cell loss following transplantation. The purpose of this study was to clarify the mechanism behind corneal endothelial cell density decrease post-corneal transplantation and ultimately to identify potential molecular targets for the suppression of corneal endothelial cell loss and drug development. For the purpose of this study, we established a rapid penetrating corneal transplantation model as well as a DISEC rapid model. We had 3 experimental groups: control, syngeneic, where the graft was obtained from the same rabbit, and allogeneic, where the graft was obtained from a different rabbit. Clinical evaluation involved slit lamp, specular microscopy, and pentagram. 2 weeks following transplantation, the rabbits were euthanized and the corneas were examined by scanning electron microscopy. In addition to this, immunofluorescence studies were carried out in order to investigate the presence of several immune cells. At last, RT-PCR was also carried out in order to investigate the presence of inflammatory cytokines in the corneal endothelium. We were very happy to see that we had been successful in establishing a PK rabbit model. Slit lamp microscopy showed that a transparent graft was maintained 2 weeks post-operation in both the syngeneic and the allogeneic group, with no signs of rejection. No differences in the corneal thickness or the corneal volume between the syngeneic or the allogeneic groups was noted. Immunohistochemistry showing cell nuclei in blue, function-related markers in green, and the cytoskeleton in red confirm that the corneal endothelium also retained function and morphology. Contact specular microscopy showed the morphology of a healthy endothelium in all the groups. However, cell-like white dots, similar to the white dots that were observed in the human subjects following corneal transplantation, were observed in the allogeneic graft. Scanning electron microscopy confirmed the presence of several non-endothelial cells present in the allogeneic corneal endothelium. To a lesser extent, these cells were noted in the syngeneic group. Disrupted cellular junctions were noted in the allogeneic graft, as well as blebbing. This blebbing is associated with apoptosis.
While none of the groups, syngeneic or allogeneic, showed any clinical signs of rejection, immunohistochemical studies confirmed the presence of several immune cells found on the allogeneic group. For example, CD4 T helper cells were found, CD8 cytotoxic T cells, as well as CD20 B cells. In addition to these, CD68 macrophages and neutrophils characterized by cathepsin were also found. As a positive control, where infiltration of immune cells was expected, we used corneal allogeneic grafts that were rejected 2 months following transplantation. As you can see, the morphology of the rejected grafts is distinct from the other ones, and you can see a higher number of immune cells present in the corneal endothelium. Immune cells secrete cytokines that are critical regulators of the immune response. Therefore, we went to investigate whether any cytokines were present in the corneal endothelium. As we can see, both TNF-alpha and interferon gamma were detectable in the allogeneic corneal endothelium. However, none of these was found in the control or the syngeneic. Colocalization studies confirmed that both T helper T cells and cytotoxic T cells were able to secrete TNF-alpha and interferon gamma. We next determined the infiltration of immune cells on the corneal endothelium of the DISEC graft. Studies have shown that following transplantation of the DISEC graft, the corneal endothelial cell density decreases are often worse than the ones seen in PK. As we can see here, DISEC in the rabbit was successful with a clear transparent cornea maintained 2 weeks after transplantation and no clinical signs of rejection or graft dislocation. Scanning electron microscopy revealed the presence of several non-endothelial cells that they were similar in morphology to immune cells like the one here, were found in the junction between the graft and the recipient, as we can see here at higher magnification. In addition to this, a lot of these non-endothelial cells were found on the graft endothelium, but very few were noted in the recipient endothelium. Similar to PK, immunofluorescence studies confirm the presence of CD4 T helper cells, CD8 cytotoxic T cells, CD20 B cells, CD68 macrophage cells on the corneal endothelium of the allogeneic DISEC graft. Moreover, the presence of pro-inflammatory cytokines like TNF-alpha and interferon gamma was also confirmed. As we can see here from these figures and also from the movie, laser scanning confocal microscopy confirmed that these cells, they were actually attached on the corneal endothelium from the anterior chamber side. At last, the expression of inflammatory cytokines and chemokines in the corneal endothelium of the DISEC graft 2 weeks after transplantation was examined by RT-PCR. As we can see here, RT-PCR showed higher expression of IL-1RA, IL-1B, IL-6, IL-15, TNF-alpha, TGF-beta2, CX3CR, and CCL2 on the corneal endothelium of the DISEC graft. So all these inflammatory cytokines and chemokines were upregulated in the DISEC graft compared to the control. In summary, our studies showed that several immune cells were present on the grafted corneal endothelium in both PK and DISEC allogeneic rabbit models. The potential involvement of these cells as an underlying pathophysiology for late endothelial failure deserves further examination. I would like to express my sincere gratitude to my professors in Japan, Noriko Koizumi, Naoki Okumura, and Shigeru Kinoshita. I would also like to thank our collaborator from Lancaster University, Dr. Nigel Fullwood, and the Japanese Society for the Promotion of Science for awarding me with that fellowship and allowed me to conduct research in Japan. At last, I would like to thank all of you for your attention. Buenos días, gracias por participar en el curso de la Universidad Nacional. Hoy voy a hablarles sobre tips o consejos en cirugía de catarata manual por pequeña incisión. Según el World Report on Vision de la Organización Mundial de la Salud,
A 2019 se encontró que 2.200 millones de personas a nivel mundial presentaban una discapacidad visual y 1.000 millones de estos presentaban una discapacidad visual que podía ser prevenida y que no había sido tratada. En 1990, la Organización Mundial de la Salud lanzó el Plan Visión 2020, el derecho a la visión, el cual animaba a los países a implementar programas de promoción y prevención de la ceguera. ¿Cómo va Colombia con el Plan Visión 2020? La Cataract Surgical Rate, que es la tasa de cataratas que se realiza por millón de habitantes, se relaciona con el nivel socioeconómico de los países, así que es una medida de salud pública. Si bien en Colombia no tenemos datos actualizados a 2020, la Cataract Surgical Rate en Colombia se duplicó de 2009 a 2014, siendo en 2009 de 836 cirugías por millón de habitantes y en 2014 de 1.654 cirugías por millón de habitantes. Pero si comparamos nuestros datos con los de países como India, Estados Unidos, México, Brasil y Japón, todavía tenemos un gran trabajo por delante. ¿A qué se deben estos bajos índices quirúrgicos? Además de factores como la falta de atención asequible y el acceso a cirujanos de catarata, existen otros como el miedo a la cirugía, factores culturales, falta de transporte y resultados visuales deficientes por cirujanos inadecuadamente entrenados. Además, recordemos que las plataformas de facomulsificación no están disponibles de forma universal. Ante todas estas problemáticas, es necesario entrenarse en cirugía manual de catarata por pequeña incisión. La cirugía manual de catarata por pequeña incisión ofrece excelentes resultados en cataratas avanzadas. Tiene un menor costo, es asequible, tiene un menor tiempo quirúrgico, no requiere el uso de suturas y tiene resultados visuales a la FACOS en cuanto a la agudeza visual corregida a las 6 semanas. Además, solo se han reportado tasas de astigmatismo de 0.3 a 0.5 dioptrías mayores que los procedimientos con facomulsificación. Antes de hablar de los consejos en esta cirugía, es importante recordar la técnica quirúrgica completa de la cirugía manual de catarata por pequeña incisión. En primer lugar, se realiza peritomía y hemostasia, posteriormente se realiza la incisión escleral, construcción del túnel esclerocorneal con Crescent, paracentesis y tinción capsular con azul tripán, entrada a cámara anterior con cuchillete de 2,75, capsulorrexis circular continua o capsulotomía, ampliación de la incisión principal, hidrodisección y luxación del núcleo a la cámara anterior, extracción del núcleo, posteriormente aspiración de la corteza, implante del lente intraocular, posteriormente aspiración de viscoelástico y finalmente cierre de la peritomía con diatermia. Ahora sí vamos a hablar de los tips, el tip número 1. El resultado final de nuestra cirugía va a depender del rendimiento óptimo de cada paso del procedimiento. Por lo tanto, es fundamental realizar cada paso de la cirugía con atención al detalle para obtener un buen resultado quirúrgico. Tip número 2. Recomendamos realizar esta cirugía con anestesia subten, para lo cual es fundamental realizar una buena disección del atenon y no soltar la conjuntiva hasta que se inyecte el anestésico. En el momento de inyectar la anestesia es fundamental orientar la cánula vertical y si no tenemos un buen plano de disección podemos formar quemosis como vemos en este video. Tip número 3. Es fundamental realizar una buena disección del atenon para evitar escalones e irregularidades en la incisión escleral, que nos va a llevar a no tener una buena apreciación de la profundidad en la construcción del túnel esclerocorneal. Y por último, va a favorecer que ese túnel tenga una profundidad variable. Tip número 4. Los elementos esenciales de un túnel autosellante son la incisión escleral externa, el túnel esclerocorneal y finalmente la incisión corneal interna. Incisión escleral. Recomendamos medir la incisión escleral.
ya que la percepción del tamaño de la incisión requiere experiencia. La profundidad de la incisión escleral debe ser de la mitad a 3/4 del espesor escleral. Y si bien se puede realizar con bisturí o crescent, estos se deben orientar de forma perpendicular, de tal forma que la incisión sea uniforme. Tip número 5. En la iniciación del túnel esclerocorneal es fundamental encontrar el plano correcto, apoyando el crescent sobre la esclera y siguiendo la curvatura del globo ocular. Además, es fundamental no sacar el crescent si no es estrictamente necesario, esto para no formar falsas rutas. Además, debemos pivotear nuestros instrumentos, así como nos muestra el Dr. Glenn Strauss en este video. Por último, es importante no pinzar el techo del túnel para evitar desgarros. En la propagación del túnel esclerocorneal hacia la córnea es fundamental mantener el plano correcto y recordar el cambio de la curvatura corneal. Para esto se debe dirigir el crescent ligeramente hacia anterior y si seguimos el plano de disección escleral, hay una alta posibilidad de tener entradas prematuras a la cámara anterior, una complicación que es muy frecuente al inicio del entrenamiento. Tip número 6. En esta técnica quirúrgica se debe realizar una capsulorhexis grande de más de 6 milímetros para permitir una luxación del núcleo hacia la cámara anterior de forma fácil y controlada. Además, es importante saber que en esta técnica quirúrgica, si no se tiene la experiencia realizando capsulorhexis, también se puede realizar una capsulotomía en abrelatas. Tip número 7. El paso final en la construcción del túnel es la queratotomía, que se realiza con un cuchillete de 2,75 y va a dar el efecto de válvula al túnel. Debemos recordar que el cuchillete tiene los bordes cortantes en la parte lateral y de esta forma debe ser el movimiento de nuestro instrumento. Tip número 8. La luxación del núcleo de la cámara anterior es uno de los pasos más desafiantes en esta técnica quirúrgica. Por escuela recomendamos realizarlo mediante hidrodisección y se necesita una capsulorhexis grande. Para esto se ubica la cánula de irrigación debajo de la cápsula anterior y se irriga de forma enérgica solución salina balanceada con el fin de luxar uno de los polos del núcleo, tal como lo vemos en el video. Posteriormente se completa la luxación de todo el núcleo restante con movimientos rotatorios ayudados con la cánula de irrigación hasta que logramos la luxación completa del núcleo fuera del saco capsular. Tip número 9. La extracción del cristalino, si bien se puede realizar mediante el uso de un fishhook, asa o viscoextracción, la recomendación es que usted use la técnica con la que se sienta más cómodo. Es indispensable proteger el endotelio con viscoelástico y deprimir el piso del túnel para que el núcleo salga por un gradiente de presión, tal como lo vemos en este video, en el que si se dan cuenta se realiza una presión leve sobre el piso del túnel y el núcleo sale de una forma muy controlada. Tip número 10. En el implante del lente intraocular se inserta la óptica líder en el saco capsular y posteriormente se sujeta la punta de la segunda óptica con una pinza y se dirige hacia el meridiano de las 3 por debajo del saco capsular. Finalmente, la cirugía manual de catarata por pequeña incisión bien practicada es un recurso valioso en la lucha contra la ceguera por catarata. Quiero agradecer a los docentes de la Universidad Nacional, gracias a los cuales tenemos un buen entrenamiento en esta técnica, y a los asistentes por asistir a este curso. Muchas gracias. Buenos días, me permito presentarme, soy Daniel Padilla, residente de segundo año, y junto con el doctor Bernardo Quijano, docente de retina de la unidad, tenemos el agrado de presentarles esta conferencia sobre inteligencia artificial aplicada a OCT en edema macular. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es una rama de la informática que busca la creación de sistemas capaces de imitar la inteligencia humana.
La rama de la inteligencia artificial para dotar a estas máquinas de capacidad de aprendizaje se conoce como Machine Learning. Se basa en técnicas estadísticas y analíticas que permiten que estas máquinas puedan desarrollar tareas inteligentes como reconocer y clasificar las imágenes. A su vez, la rama del Machine Learning para entrenar a estos sistemas se conoce como Deep Learning, basándose en algoritmos y redes neuronales artificiales a manera de capas que extraen características de la información y les aplican funciones, lo que se conoce como red neuronal convolucional. En esencia, al sistema se le presenta información de entrada, por ejemplo, una imagen de fondo de ojo, que se procesa y genera información de salida, por ejemplo, un diagnóstico. El aprendizaje puede ser supervisado cuando un experto extrae las características a clasificar, no supervisado cuando la extracción se realiza de forma automática y semisupervisado con combinación de las anteriores. El área de medicina que más ha crecido para la inteligencia artificial es el de imágenes diagnósticas, especialmente en patología, radiología y particularmente en oftalmología con imágenes de retina, inicialmente con fondo de ojo y más recientemente con adquiridas por OCT. Existe un cálculo y una tendencia del envejecimiento de la población que lleva a una mayor carga por enfermedades crónicas, entre las oculares, degeneración macular relacionada con la edad, retinopatía diabética y oclusiones vasculares. Y este fenómeno se traduce en aumento de visitas médicas, controles periódicos, sesiones de tratamiento y, por supuesto, costos para el sistema de salud. Adicionalmente, crece el número de exámenes diagnósticos en una cantidad muy superior al número de lectores expertos para analizarlos. Por eso la importancia de todas estas herramientas digitales, porque permiten apoyar procesos de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, acceso y lectura oportuna de exámenes diagnósticos, seguimiento personalizado de pacientes a gran escala y aumento de la eficiencia del sistema de salud. Esta es la primera red creada y diseñada para retina, originalmente para la detección del disco óptico y la excavación, y lo interesante es que el algoritmo final ha sido utilizado por otros trabajos que se basan en esa arquitectura analítica del algoritmo, lo alimentan con otros datos y obtienen resultados diferentes. Y este es el estudio más representativo y pivotal para estos esfuerzos para la detección automatizada de retinopatía diabética mediante imágenes de fondo de ojo y OCT, donde el sistema alcanzó un rendimiento muy superior al alcanzado por oftalmólogos expertos, y esto hace que la FDA apruebe en 2018 este algoritmo como el primer método diagnóstico basado en inteligencia artificial. De especial interés resultan las imágenes adquiridas por OCT porque permiten una visualización de la microanatomía retiniana en alta resolución y el edema macular, que representa una causa muy importante de disminución de agudeza visual con múltiples etiologías, pero las tres más frecuentes, las enfermedades crónicas más prevalentes en pacientes mayores. Como antecedentes, se han diseñado redes para la detección de líquido en el área macular, así como su localización intra- y subretiniana. Se han realizado trabajos para el diagnóstico etiológico diferencial de edema macular, basándose en la caracterización de biomarcadores con un buen rendimiento. No obstante, este enfoque no se ha realizado de forma automatizada. Y justamente ante la ausencia de este enfoque y con el ánimo de incursionar en el área, nos propusimos trabajar en el Dr. Quijano con esta importante propuesta. Nos causó gran entusiasmo reconocer que dos ingenieros informáticos profesores de la Universidad Nacional, Fabio González y Óscar Perdomo, son líderes en Machine Learning, tienen el mayor número de publicaciones relacionadas en nuestro país y trabajan desde una robusta plataforma llamada MyLab. Fue muy grato reconocer el interés que les generó esta propuesta de trabajo interdisciplinaria y con el sello de identidad de la Universidad Nacional. Jason Sánchez es estudiante de maestría con quien venimos desarrollando el trabajo de forma paralela. Queremos crear un algoritmo de diagnóstico diferencial automatizado para el edema macular superior a la lectura de un oftalmólogo experto, consolidar una línea de investigación de inteligencia artificial que permita ampliar nuestros horizontes para la producción de conocimiento científico relacionado, como por ejemplo de biomarcadores y su detección automatizada. Un biomarcador es una característica que se mide objetivamente y se evalúa como un indicador de procesos biológicos normales o patológicos, o bien como la respuesta farmacológica a una intervención terapéutica. Para caracterizar las tres enfermedades exudativas maculares, escogimos 4 biomarcadores para cada una de estas enfermedades con base en la literatura asociada emergente. Alimentaremos el modelo con 5.000 imágenes extraídas de la base de datos del OCT de Ophthalmo Center. 70% se usarán para entrenamiento, 20% para validación con estrategia de aprendizaje semisupervisado y 10% para prueba de sensibilidad y especificidad del modelo. Estos biomarcadores se grafican como etiquetas y se clasifican la enfermedad.
Por ejemplo, aquí se han segmentado quistes, focos hiperreflectivos y líquido subretiniano en una imagen de edema macular secundario o oclusión de vena central de la retina. La validación de datos es el procesamiento de la información con redes que se perfeccionan para formar el algoritmo final. Actualmente MindLab está evaluando este desempeño con las redes UNet, DREW, DoubleUNet y Pix2Pix. En esta imagen se resume el procesamiento de una imagen de entrada con extracción de características, ajuste de tamaño, análisis por red y la imagen de salida. Para comprender cómo se desarrolla esta imagen de salida, cada una de esas etiquetas funciona como un filtro que se pasa a lo largo de toda la imagen y cuando hay coincidencia con la imagen de entrada, se genera una señal que se marca como blanco en un mapa de características. Y por supuesto, cuando no hay coincidencia con esa etiqueta o filtro, no se genera señal y se presenta como negro en el mapa de características. Para poder evaluar el rendimiento de una red, se utiliza el índice DICE, que realmente es una matriz matemática que mide el perfil de similitud o coincidencia entre lo segmentado por un oftalmólogo experto y lo marcado por el sistema. ¿Qué cantidad de puntos blancos y negros que reconoce el sistema del mapa de características corresponde a la realidad? Ese valor de DICE va de 0 a 1, es mucho mejor mientras más cercano a 1 y estadísticamente significativo con resultados cercanos a 0,95. Hasta el momento el mayor desempeño está representado por la red Pix2Pix y en combinación con CellUnit. Aquí tenemos los resultados de fluidos. Tenemos entonces las imágenes originales, la segmentación manual que nosotros realizamos y los diferentes mapas de salida con cada una de las redes, algunas con un muy buen desempeño. Combinando las anteriores con las funciones matemáticas más convenientes, este es nuestro método que tiene un promedio de DICE de 0,93. Este es el comportamiento de focos hiperreflectivos, que son más pequeños, múltiples, de diferente localización y son más difíciles de identificar, por eso el comportamiento puede ser más difícil con diferentes redes, pero este es hasta el momento nuestro método, que tiene resultados positivos con un valor de DICE que no es inferior al estado del arte y que esperamos seguir mejorando. Esta primera fase nos permite identificar entonces los biomarcadores y la siguiente fase es, por supuesto, permitir asociarlos y combinarlos para poder detectar una enfermedad. La mejor analogía es la aplicación de filtros de letras para construir palabras de un texto. Entonces, así como se van aplicando los diferentes filtros de letras para poder ir creando las palabras gracias a diferentes capas profundas de redes convolucionales, este sistema va a ser capaz de poder procesar una imagen para caracterizar los diferentes biomarcadores y, por supuesto, combinarlos para determinar que una imagen corresponda en una determinada probabilidad a una de las 3 enfermedades exudativas maculares. Con esta conferencia pudimos ver el papel que tiene la inteligencia artificial para conectar sistemas digitales con una gran cantidad de información, generar plataformas y algoritmos de utilidad clínica. Nosotros esperamos tener nuestros primeros resultados en el primer trimestre del próximo año y por supuesto que puedan estar comercialmente disponibles para investigación y potencial aplicación en telemedicina. Los nuevos retos, modalidades como CT-Angio, SwipSource y EnPhase. Con esto estamos fundando una nueva línea de investigación con producción científica activa, con nuevas ideas que presentamos con gran entusiasmo y que los invitamos a participar como parte de ello. Muchas gracias. Buenos días, en esta presentación nos vamos a referir al uso de plasma rico en plaquetas o PRP para el tratamiento del ojo seco severo. El primer investigador que usó plasma rico en plaquetas de manera inyectada en oftalmología fue el doctor Marcel Ávila, a quien hacemos un reconocimiento especial puesto que sus investigaciones preliminares nos sirvieron de inspiración para la actual. Cabe destacar que este trabajo recibió un reconocimiento internacional que fue otorgado al doctor Carlos Miguel Córdoba Ortega. Él es residente de oftalmología de tercer año y fue con quien hicimos el trabajo. El plasma rico en plaquetas es foco de mucha atención y de un número cada vez mayor de investigaciones. ¿Por qué? Por sus efectos benéficos en la reparación de los tejidos. Entonces es así como
las investigaciones han llevado a descubrir que las plaquetas tienen factores de crecimiento, moléculas antiinflamatorias, citoquinas, moléculas de adherencia celular, entre otras, cuyo efecto sumado da por resultado la reparación y o regeneración de los tejidos. El plasma rico en plaquetas ha sido evaluado previamente en modelos animales para determinar su efecto en lesiones de músculo, de tendón, en implantes dentales y como pegante biológico. Un uso muy extenso hoy en día, pero ya no en modelos animales, sino humanos, es su efecto en la alopecia y en la regeneración de la piel envejecida. La obtención del plasma rico en plaquetas se comienza tomando una muestra de sangre periférica que se lleva a centrifugar con el fin de separar sus componentes y tal como se observa aquí, la mayor concentración de plaquetas la vamos a encontrar en el tercio inferior de la porción plasmática. Luego, con una jeringa estéril de insulina, tomamos esa porción de plasma que tiene la mayor concentración de plaquetas y la llevamos para ser infiltrada subconjuntivalmente. En el paciente la infiltramos hacia los fondos de saco y en los 4 cuadrantes alrededor del limbo. El plasma rico en plaquetas constituye un importante recurso terapéutico utilizado en los procesos de reparación celular y ha sido utilizado en varios campos de la medicina, incluyendo el área de la oftalmología, con resultados que han sido muy exitosos en términos de regeneración tisular. Recordemos que las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos derivados de sus precursores, los megacariocitos. Estos fragmentos no tienen núcleos, pero sí una gran cantidad de cuerpos de inclusión, como por ejemplo los lisosomas, los gránulos densos, los gránulos alfa, que tienen una gran cantidad de componentes, como por ejemplo moléculas de adhesión, quimiosinas, factores de la coagulación y factores de crecimiento. Se han identificado varios factores de crecimiento que tienen una importancia valiosa en los procesos de regeneración de la superficie corneal. Estos factores de crecimiento tienen muchas acciones, entre las que podemos mencionar, por ejemplo, la producción de mucina a nivel de las células caliciformes, los procesos de migración celular hacia las zonas lesivas para la reparación, los procesos de proliferación celular como respuesta a los fenómenos de cicatrización y quizá una mención muy valiosa al factor de crecimiento nervioso o neurotrófico que se ha implicado en los procesos de reinervación del plexo subepitelial en la córnea y es estudiado en patologías como por ejemplo las queratopatías neurotróficas. El plasma rico en plaquetas es el concentrado plaquetario que obtenemos después del proceso de centrifugación y tiene la característica de que una vez aplicado sobre la superficie corneal, los factores de crecimiento se van a liberar de forma lenta. Contrario al plasma rico en factores de crecimiento, lo vamos a obtener después de haber hecho el proceso de coagulación in vitro y este tiene la característica de tener ausencia de elementos proinflamatorios, dado que no tiene membranas leucocitarias ni plaquetarias. Una especial característica es el coágulo de fibrina que puede ser utilizado por biotecnología inclusive para el manejo de la superficie corneal. Estos dos componentes pueden ser utilizados en úlceras corneales, queratopatías neurotróficas o insuficiencias limbares. En el 2007 se dio la primera definición de enfermedad de ojo seco y en su consenso se pudo establecer el uso del suero autólogo como tratamiento de la enfermedad. En el 2015 se dio la más completa y nueva definición y se pudo constatar que el plasma rico en plaquetas contiene mayor cantidad de factores de crecimiento y esto hace que los resultados sean mucho más exitosos en términos de regeneración de la superficie ocular. Las indicaciones para el uso de plasma rico en plaquetas se evaluaron a través de la mejoría de síntomas con el uso de cuestionarios ya protocolizados, signos clínicos como el tiempo de ruptura lagrimal o el Schirmer y los procesos de reinervación del plexo nervioso subepitelial. Presentamos el caso de una paciente femenina de 40 años de edad que ingresó refiriendo un cuadro de larga evolución de síntomas de superficie dados por ardor, prurito intenso, sensación de cuerpo extraño e inclusive secreción ocular matutina. Presentaba además antecedentes como artritis reumatoidea, se había realizado una cirugía refractiva hace más de 15 años tipo LASIK y recientemente se había diagnosticado síndrome de Sjögren con anti-RO y anti-LA positivos.
podemos observar que presentaba varios factores de riesgo que intensificaban aún más su enfermedad de ojo seco. La paciente había utilizado una gran cantidad de tratamientos e inclusive combinación de las mismas indicados para el manejo de la superficie ocular. Inclusive se indicó oclusión de puntos lagrimales. Tenía una muy buena adherencia al manejo médico indicado, sin embargo persistía una sintomatología intensa que interfería con su calidad de vida. Tomamos un test de OSDI al inicio con una puntuación de 24, lo cual clasifica la enfermedad como ojo seco moderado a grave. En el examen oftalmológico encontramos una agudeza visual tomada sin corrección de 20/20 para su ojo derecho y 20/60 para su ojo izquierdo. El ojo izquierdo mejoraba 20/20 con el agujero estenopeico. Cabe mencionar que alteraciones en la superficie corneal pueden interferir con una buena calidad visual. En estas imágenes encontramos una clara tinción de fluoresceína como reflejo de un defecto epitelial importante y su clasificación es Oxford 3. Además, una disminución significativa del menisco lagrimal. Igual para la tinción de lisamina, una clasificación de Oxford 3 y un reflejo claro del sufrimiento a nivel epitelial. El test de Schirmer para el ojo derecho informó 2 milímetros y para el ojo izquierdo 0 milímetros. Infiltramos entonces plasma rico en plaquetas a nivel del fondo de saco subconjuntival, aproximadamente 400 microlitros y 100 microlitros en cada cuadrante. Una semana posterior a la aplicación de PRP, notamos una clara evidencia en estas imágenes donde ha disminuido significativamente la tinción con fluoresceína. Igual para la tinción con lisamina y observamos una clara mejoría en la lubricación de la superficie ocular. En esta imagen podemos hacer un comparativo entre el inicio y un mes posterior a la aplicación de PRP. Notemos entonces cómo hay una reducción significativa con respecto a la tinción de fluoresceína y además un aumento significativo del menisco lagrimal. Igual para la tinción con lisamina, observando una clara mejoría en la lubricación de la superficie corneal. El test de Schirmer, una semana posterior a la aplicación de PRP, reportó 20 milímetros y un mes posterior de 25 milímetros. Finalmente, tomamos un test de OSDI con una puntuación de 12 y una clasificación normal. La infiltración subconjuntival de PRP es un recurso terapéutico válido y seguro que puede ser utilizado en los pacientes con enfermedad de ojo seco severo que no han tenido mejoría del tratamiento convencional y debe considerarse en los pacientes con una mala adherencia a la instilación tópica de gotas por tratarse de una aplicación única y tenerse en cuenta en países como el nuestro por el difícil acceso a la preparación farmacéutica en forma de gotas. Muchas gracias por su atención. Buenos días, en esta presentación nos vamos a referir a algunos aspectos básicos de imágenes en patología orbitaria y contamos con la asesoría del doctor Alfonso Lozano, quien es el jefe de imágenes diagnósticas en la Universidad Nacional. Las imágenes que se solicitan con mayor frecuencia son la TAC y la resonancia y son muy importantes porque sin imágenes no podemos hacer ni diagnóstico ni tratamiento. Entonces la idea es que frente a una patología determinada solicitemos la imagen adecuada para esa patología. Indicaciones para pedir TAC o resonancia hay muchísimas. Aquí mencionamos algunas de las más frecuentes. Los procesos inflamatorios, por ejemplo, la orbitopatía distiroidea, en infecciones, por ejemplo, la celulitis orbitaria, en trauma y en tumores. Comencemos con la TAC. Hay muchas indicaciones para solicitar TAC. Mencionamos algunas de las más frecuentes. El trauma, la orbitopatía distiroidea, la celulitis orbitaria y cuando no tengamos disponibilidad de solicitar resonancia. La TAC la podemos solicitar con o sin contraste. Cuando la solicitamos con contraste, en procesos inflamatorios o infecciosos. Una excepción es la orbitopatía distiroidea, que es un proceso inflamatorio y la solicitamos sin contraste. Cuando más sin contraste, en trauma, en hemorragias o cuando hay alergia al yodo. En las indicaciones de resonancia magnética tenemos un bagaje mucho más amplio debido a la resolución mucho mayor de tejidos blandos que nos provee la resonancia. Tenemos entonces como indicaciones
las neoplasias, los parálisis de tercero, cuarto, sexto par o el síndrome de seno cavernoso, el síndrome de Horner, el síndrome de ápex orbitario, papiledema, malformaciones vasculares. También en el estudio de la pérdida transitoria de la visión, de la neuropatía óptica y de las hemianopsias y cuadrantopsias. Algo muy esencial que debe dejarles esta presentación es que la resonancia magnética siempre debe realizarse con contraste. La única contraindicación para que el paciente no reciba esta resonancia magnética con contraste es que haya tenido una historia previa de una reacción alérgica de moderada a severa por el gadolinio. Procedemos entonces a revisar muy someramente algunas secuencias de resonancia magnética que son de particular interés en el estudio del globo ocular y de la órbita. La primera secuencia que debemos revisar muy bien es la T1. En la T1, todo lo que va a ser grasa, sangre o contraste con gadolinio va a verse hiperintenso o brillante, como lo que estoy señalando. Todo lo que es tejido blando, sea patológico o sea músculo o sistema nervioso central, va a verse isointenso en una escala de grises, mientras que el aire y el hueso cortical van a verse hipointensos u oscuros. La secuencia T2 va a ser la inversión completa de la T1. Entonces tenemos el líquido, sea el humor vítreo o el líquido cefalorraquídeo, brillando o hiperintenso. La grasa y el tejido proteico de igual manera se van a ver isointensos en una escala de grises y de igual manera el calcio y el hueso cortical van a permanecer hipointensos u oscuros. El flare es una variante del T2, es decir, es un T2 en el cual eliminamos el brillo del agua libre, como por ejemplo vemos acá se eliminó el brillo del humor vítreo y del líquido cefalorraquídeo, lo cual nos permite diferir entre el líquido que era de un edema patológico, el cual continúa brillando. En el T1, con supresión grasa post-contraste, lo que vamos a lograr es que todo el tejido patológico, como en este caso, que es un linfoma orbitario, continúe brillando, mientras que la grasa circundante, como por ejemplo la grasa intraorbitaria, se va a suprimir, entonces va a verse iso o hipointensa. Así de esta manera delimitamos muy bien la lesión. Vamos entonces a ver 4 casos clínicos, los más representativos que seleccionamos para ustedes para hacer un enfoque adecuado imaginológico. El primer caso es un paciente masculino de 4 años que consulta por una lesión de crecimiento progresivo a nivel del cuadrante superior externo de la órbita derecha, de 1 año de evolución. En la fotografía clínica podemos ver la lesión donde está localizada. Al tomar las imágenes en la ventana ósea podemos evidenciar una disrupción, una solución de continuidad en la sutura frontomalar a diferencia de la contraparte. Y en la ventana de tejidos blandos lo que podemos ver es una lesión de centro hipodenso encapsulada que está separando la sutura frontomalar en la localización indicada. En el corte coronal podemos evidenciar dónde está localizada perfectamente la lesión, la cual se correlaciona con la fotografía clínica. Este es un caso entonces de un quiste dermoide, una patología bastante frecuente en nuestra consulta oftalmológica infantil. El segundo caso es una paciente femenina de 57 años que consulta por epífora y ardor en ambos ojos. Refiere crecimiento de los ojos desde hace 8 años, un antecedente de hipertiroidismo tratado con yodo. En el momento de la consulta oftalmológica, la paciente presentaba una agudeza visual de 20-30 menos, una retracción palpebral superior e inferior con un parpadeo incompleto y lagoftalmos en ambos ojos. El resto del examen oftalmológico era completamente normal. Acá podemos evidenciar cómo se veía la paciente en el momento de la consulta. Entonces, en los estudios de orbitopatía histiroidea podíamos ver que el examen de elección es la tomografía axial computarizada. En este examen lo primero que vamos a hacer es descartar si la paciente tiene o no proptosis o exoftalmos. Entonces trazamos una línea intermalar
Si el globo ocular está al menos un tercio por detrás de la línea intermalar, no hay proptosis o exoftalmos. En este caso el globo ocular está completamente adelante de la línea intermalar. Y lo otro que vamos a ver es la infiltración o el edema que hay en los músculos extraoculares, que está configurado únicamente en el vientre del músculo, mientras que la inserción no está afectada. Esto configura el signo de la Coca-Cola. Tenemos un niño de 7 años que consulta porque desde hace 4 días tiene edema en la región periorbitaria junto con dolor y fiebre. Al examen nosotros observamos edema importante de los párpados que nos impide tomar la agudeza visual, pero sí nos muestra un ojo congelado. Entonces, con la sospecha de una celulitis orbitaria le solicitamos una TAC con contraste. Esta imagen no corresponde al paciente anterior, pero la muestro porque tiene hallazgos típicos de celulitis en adulto o niño. Observen el desplazamiento hacia la parte anterior del ojo y una masa en la órbita de forma fusiforme. Esta masa corresponde a un absceso subperióstico que está en relación con la sinusitis etmoidal y esfenoidal. Aquí tenemos una paciente de 53 años que consultó porque desde hace 6 años nota aumento progresivo en el tamaño del ojo izquierdo no asociado a ninguna otra sintomatología. Al examen, además de una leve proptosis, vimos una agudeza visual de 20/20 y de 20/60 en el ojo afectado. Entonces, hicimos una impresión diagnóstica de tumor benigno de la órbita izquierda y bajo esa sospecha le solicitamos una resonancia contrastada. En la secuencia T1 vemos una masa redondeada, homogénea, ocupando el espacio intraconal, pero sin deformar al globo ocular. Y en la secuencia T2, una masa que desplaza levemente el nervio óptico y al ojo hacia adelante, pero no lo deforma. Son hallazgos típicos de un hemangioma cavernoso. Entonces, finalmente, estas imágenes son muy importantes, puesto que sin ellas no podemos hacer ni diagnóstico, ni tratamiento, ni seguimiento. Recordemos que las podemos pedir con o sin contraste. En el caso de la resonancia, en oftalmología, siempre solicitémosla con contraste y siempre es el examen de elección en tumores y en niños porque la irradiación de una TAC se asocia con malignidad en el 1% de estos niños en la vida adulta.